Buenos días, mi nombre es Abelardo Contreras Panibra, soy el instructor del curso de transporte de gas por ductos que dictaremos a principios del próximo mes. Les comento un poco sobre el alcance de este curso. Este curso pertenece a la disciplina del Midstream y básicamente el nivel que tocaremos para este curso es un nivel apropiado para fundamentos. La duración será aproximadamente de 16 horas. Comentarles un poco acerca del transporte de gas natural por ductos. En sí es una de las fases imprescindibles, principales, dentro de la cadena de valor del gas natural, el cual se encarga de canalizar esta producción de gas natural hacia los consumidores finales, ¿no? Estos consumidores finales podrían ser tanto plantas de fraccionamiento, plantas petroquímicas, industrias de gran escala que requieran de gas natural, como los generadores térmicos, por ejemplo, o las redes de distribución de gas natural para el público en general. Por más inversiones que se realicen en las etapas anteriores, si no se realiza, digamos, una buena perspectiva respecto al transporte de gas natural para que pueda ser operado, para que pueda ser mantenido en una buena forma, de manera tal que cumpla con los altos estándares en la industria que ya existen, los resultados podrían ser un poco contrarios a los que nosotros deberíamos esperar, ¿no? Es por eso, digamos, que necesitamos poder mapear cuáles son los recursos, cuáles son los activos, cuáles son los riesgos, tanto a nivel técnico como a nivel de negocio, dentro del proceso de transporte de gas natural, ¿no? Entonces, un poco para darles acerca del alcance del curso. El alcance del curso se divide en diversos módulos. El primer módulo es respecto a la introducción un poco del negocio del gas natural. ¿Cuál es la cadena de valor del gas natural? ¿Cuál es la composición química propiedad del gas natural? No todos los componentes del gas natural se mantienen estables en diferentes industrias, en diferentes países. Cada gas natural existente en un yacimiento determinado posee unas propiedades muy específicas. También hablaremos un poco acerca de la comparación del gas natural con otro tipo de combustibles, ¿no? Y acá nos acerca un poco más al concepto de poder calorífico. Hablaremos un poco también de las reservas mundiales, cuál es el panorama, tanto de la oferta y demanda, del trading o del comercio, mejor llamado, del gas natural. En el módulo 2 vamos a ver un poco acerca de las redes de transporte, ¿no? ¿Qué son las redes de transporte? ¿Cómo se conforman estas redes de transporte? ¿Cómo estamos en redes de transporte a nivel Latinoamérica, a nivel mundial? Y también cómo interactúan estas redes de transporte, porque digamos que no solamente eh, viven o existen de manera aislada, sino que interactúan, digamos, con diversos puntos, diversas cadenas también, o diversos componentes de la cadena de gas natural. Finalmente, también un poco acerca de una comparación técnica y económica de los dos principales competidores en el tema de transporte, que vendrían a ser transporte por tuberías y transporte de gas natural licuefactado. En el módulo 3 hablaremos un poco acerca de diseño y construcción de un gasoducto, ¿no? Cuáles son los estándares ASME que existen, por ejemplo, para el diseño de ductos, cuáles son las instalaciones que conforman el transporte de gas natural. No solamente es la tubería, también existen los compresores o plantas compresoras, instalaciones de superficie, tales como válvulas de línea, válvulas de regulación, trampas de scraper, etcétera. Luego hablaremos un poco acerca de los parámetros de diseño del sistema de transporte de gas natural. ¿Cuáles son los parámetros más importantes para poder diseñar un gasoducto? Caudal, presión, temperatura, características físicas de la tubería, etcétera, ¿no? Hablaremos también acerca de la construcción de un gasoducto, que involucra poder construir un gasoducto, ¿no? Cuáles son las etapas que vienen en la construcción de un gasoducto, ¿no? Principalmente tendido, colocación de tubería, eh, aspectos de soldadura, pruebas hidráulicas, etcétera. Y finalmente también una estimación de costos de un proyecto de gasoductos, cómo se estima en base a todo lo visto en este módulo. En el módulo 4 veremos un poco acerca de la compresión. La compresión de gas natural es muy importante, dado que es la energía que se requiere para poder mover ese gas natural de un punto hacia otro. Hablaremos un poco de los fundamentos de compresión. ¿Qué es la compresión, ¿no? ¿Cómo se calcula la compresión? ¿Cómo se estima una compresión? ¿Cuáles son los tipos de unidades?
Se requieren compresores centrífugos, desplazamiento positivo, reciprocantes, etc. ¿Cuáles son los componentes de una planta de compresión o una planta compresora? Los colectores, las zonas de filtrado, la estación de medición, los sistemas de control, cómo operan los sistemas de emergencia, por ejemplo, cómo operan los turbocompresores. Y esto es bastante importante también porque los compresores, digamos que son el corazón del movimiento de gas natural de un punto hacia otro. Y finalmente hablaremos acerca del consumo de energía y la eficiencia, dado que estas plantas requieren una cantidad muy grande de energía, que podría ser energía provista netamente del gas natural o también energía eléctrica en algunos casos. Finalmente, en el módulo 5 veremos un poco acerca de la operación del sistema de transporte, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de operación que mundialmente se aplica, ¿no?, en los sistemas de transporte de gas natural? Un poco acerca de los sistemas de control y supervisión y planificación, tanto operativa como comercial, para poder operar un sistema de transporte de gas natural. Veremos también un poco de lo que es integridad, mantenimiento de activos que se dan netamente en un sistema de transporte y la gestión de indicadores de performance, ¿no? Y esto es bastante importante porque digamos que no solamente podemos orientarnos al tema técnico, tenemos que saber cómo va la operación, cómo va el mantenimiento, y esto se logra a través de gestión de indicadores. Finalmente, el módulo 6 veremos un poco de aspectos económicos de transporte de gas natural, y aquí viene, digamos, el caso de diseño de un sistema de transporte considerando la parte técnica como la parte económica, ¿no? Y aquí veremos también costos de inversión y costos de operación. Estos costos de inversión y costos de operación entrarán de manera directa hacia la ecuación que nos pueda dar, digamos, una perspectiva del aspecto económico de un sistema de transporte de gas o simplemente un proyecto de transporte de gas natural por ductos.